Hola a todos, mi nombre es Marcia Condoy, soy abogada de Perú, soy directora de Derecho Animal en Perú, una organización para fomentar y promover el derecho animal, y actualmente me encuentro haciendo mi doctorado en Derecho en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Entonces, hoy día tengo el placer de dar esta clase y quiero agradecer primero a Diego Plaza, el director de SEDA Chile, y a todo el equipo de SEDA Chile por hacer esto posible. Entonces, la clase de hoy día se llama Nuevas perspectivas en el derecho animal, y cuando estuve pensando el contenido de esta clase, quería traer tópicos de los que normalmente no se habla mucho en el derecho animal, pero que son muy interesantes, sobre los cuales no hay un consenso. Por supuesto que no hay consensos en el derecho o en la filosofía, pero sobre esos temas son temas novedosos, sobre los que creo que hay mucho espacio para teorizar, discutir, y por eso creo que podría ser una gran oportunidad para ustedes de tomar estas ideas para hacer tesis de maestría o tesis de doctorado, o tesis de pregrado, o para escribir artículos, para empezar a litigar nuevos temas, etcétera. Entonces a compartir mi pantalla, eh, y vamos a empezar la clase. Mm, ok, solo un momento. Creo que no estoy compartiendo mi pantalla, parece. Ok, perfecto. Bien. La clase de hoy día se llama Nuevas perspectivas en el derecho animal y va a tener 5 partes. La primera parte es sobre la dignidad animal. La segunda parte, vamos a hablar sobre la universalidad del derecho animal, visto desde el punto de vista del derecho internacional. En la tercera parte vamos a hablar sobre los animales como sujetos de derecho y también sobre la personalidad jurídica, basados en un libro que ha sido recientemente publicado, y es la teoría de Visa Kurki sobre la personalidad jurídica. La parte 4, la agencia animal, y la parte 5, animales como actores en el derecho. Entonces, vamos primero al reconocimiento de la dignidad animal. Y es que nosotros sabemos que en nuestros sistemas legales, al menos el sistema latinoamericano, muchas constituciones están basadas en la dignidad humana. Entonces, creo que si vamos a empezar a pensar en derechos animales, es importante pensar en el término de dignidad, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Perú, el artículo 1 de la Constitución dice que el fin del Estado es proteger la dignidad humana. Entonces, y me parece que la situación es similar, una cláusula es similar en Colombia, y es así que tanto el Tribunal Constitucional de Perú o la Corte Constitucional de Colombia reconoció a la dignidad humana como el fundamento del sistema jurídico. Entonces, me parece que es un tema muy importante. Vamos a empezar diciendo que el significado histórico moderno del término de dignidad es expresado en términos de valor. Es decir, si algo tiene dignidad, significa que eso tiene un valor que debe ser respetado. Sin embargo, el concepto de dignidad no significa cualquier valor, sino un valor inviolable que debe ser respetado a toda costa. Y es así que la Constitución suiza tiene la experiencia de haber reconocido un valor último, un valor inherente a los animales en su propia Constitución. Me parece que es la única que garantiza actualmente la dignidad a seres que no son humanos, y esto a nivel constitucional nacional. Actualmente en la legislación suiza, otros seres además de los seres humanos son considerados dignos en este sentido. Y vamos a empezar viendo todo esto desde el punto de vista de la historia, y es que todavía en 1973 Suiza reconoció el bienestar animal como un tema de interés nacional en su constitución. Específicamente, su artículo 80 garantiza el bienestar animal como un interés y una finalidad del Estado, y establece también que el Parlamento o el Congreso
tienen la obligación de estar actualizando los reglamentos sobre bienestar animal. Y cuando digo tienen la obligación, no me refiero a que solamente tienen la potestad, sino que están obligados a redactar constantemente nuevas legislaciones que permitan la mejor protección de los animales. Ahora bien, este reconocimiento del bienestar animal en la Constitución se ha hecho de tal forma que ahora los académicos dicen que sí es posible equiparar el principio de bienestar animal en la Constitución suiza con los demás derechos fundamentales reconocidos de las personas, de tal forma que es posible hacer un balancing o un examen de proporcionalidad entre los intereses del bienestar animal y entre los intereses de los derechos fundamentales humanos. Y también resalta que el término animales no diferencia si los animales son vertebrados o invertebrados. Y eso se ha mantenido en las posteriores legislaciones. No hay una diferenciación entre si son peces, insectos, etcétera. Ahora bien, en 1992, Suiza enmendó la Constitución Federal y agregó un artículo referido al uso de recursos genéticos y reproductivos derivados de animales, plantas y otros organismos. Y al hacer eso, en el artículo 20, vamos a ver acá, en el artículo 20 de la Constitución, se estableció que la Confederación, voy a leer, la Confederación legislará sobre la utilización del material reproductivo y genético procedente de animales, plantas y otros organismos. Al hacerlo, tendrá en cuenta la dignidad de los seres vivos, así como la seguridad de los seres humanos, los animales y el medio ambiente, y protegerá la diversidad genética de las especies animales y vegetales. Lo importante aquí para tener un contexto es que cuando se redactó este artículo, se estaba teniendo en cuenta cuál era el impacto de la modificación genética de aquellos organismos genéticamente modificados en el ser humano, y también en las discusiones se empezó a hablar que muchas variaciones genéticas que se iban a hacer a plantas y animales podían tener un impacto en ellos mismos, sobre todo en los animales que, como sabemos, cuando se los modifica genéticamente, se modifica sus cuerpos, muchas veces tienen efectos adversos. Entonces, había mucha preocupación tanto en el impacto de los seres humanos, pero también en el impacto que esto podría tener hacia los animales. Ahora bien, el término dignidad de los seres que podemos ver acá, ¿no? El término de dignidad de los seres vivos, eh, obviamente incluye a todos los animales, pero también a plantas y otros organismos como bacterias o fungos, etcétera. Siguiendo la cláusula constitucional de la dignidad de los seres vivos, en el año 2008, y voy a remarcar nuevamente que la Constitución de Suiza no reconoce la dignidad animal exclusivamente, sino dice la dignidad de la criatura o la dignidad de los seres vivos. Y obviamente de esto se dice que que se reconoce, por lo tanto, la dignidad de los animales. Pero para no dejar dudas, en el año 2008 se redactó o se enmendó la Ley de Protección Animal, y es allí donde se reconoció en esta legislación específica para los animales que los animales sí tenían dignidad. Y se establece, a ver, voy a ver acá, el artículo de la nueva Ley de Bienestar Animal, en su artículo 3 reconoce, en realidad en bastantes artículos, pero el artículo 3 establece cuál es el concepto de dignidad. Y vamos a leer cuál es el concepto de dignidad en la legislación suiza. Dignidad significa el valor inherente del animal que debe ser respetado al tratar con él. Si cualquier tensión impuesta al animal no puede justificarse por intereses superiores, esto constituye un desprecio por la dignidad del animal. Se considera que existe tensión en particular si se inflige al animal dolor, sufrimiento, daño, si se le expone a ansiedad o humillación, si se interfiere gravemente con su apariencia, sus capacidades, o si se le instrumentaliza excesivamente. Entonces, lo que podemos ver es de que en la legislación suiza,
y eso es bastante único, se ha expandido el valor moral de la dignidad a los animales, un valor que no se reduce solamente a la sintiencia, sino que como ustedes pueden ver, va más allá de lo que hay del concepto de dolor y sufrimiento, pero además protege a los animales de aspectos que no necesariamente pueden verse mm, eh, in- directamente conectados con la sintiencia, sino con otros tipos de concepciones relacionadas con los animales. Y me refiero, por ejemplo, a señalar acá que los animales están protegidos de humillaciones o de instrumentalización excesiva, o también de modificación o manipulaciones que puedan causarles sustancial interferencia con sus habilidades y con sus apariencias, incluyendo modificaciones genéticas. Ahora bien, por más bueno que esto suene, lamentablemente todavía existe una diferencia sustancial entre lo que es la dignidad humana y lo que es la dignidad animal. Y de acuerdo con el libro de Jerry Bolliger, eh, se entiende en la doctrina suiza que la dignidad humana es inviolable, mientras que la dignidad de los animales sí puede ser vulnerada, pero de manera legal para servir a intereses solamente supremos. Y la otra diferencia que el autor señala es que la dignidad humana es un derecho, mientras que se entiende que la dignidad animal es una obligación para los humanos de respetar y proteger a los animales. No obstante, como vamos a ver después, eh, más adelante, eh, donde hay una obligación, hay un derecho. Entonces, probablemente sí puede entenderse que la dignidad humana llega a ser un derecho hacia los animales. Ahora bien, ¿cuáles son las bondades o lo que se ha ganado con el reconocimiento de la dignidad? Para empezar, hay una protección de una completa instrumentalización por parte de terceros. Y con completa instrumentalización me refiero a que los animales sí pueden ser usados, pero para tales usos debe haber un interés supremo, según la jurisprudencia o lo que los académicos entienden. Y se ha hecho muchas veces referencia a que para usar a los animales, sobre todo en discusiones sobre animales de laboratorio, las personas que quieren usar a los animales tienen que demostrar que el uso del animal es de última ratio. Es decir, que no hay otra opción, que no hay otra forma de hacer un experimento, que no hay forma de que se pueda excluir a los animales de tal experimentación o investigación, y que tal investigación es muy importante para el avance médico, etcétera. Y eso sí se ha tenido mucho éxito en el sentido de que actualmente la experimentación con primates, por ejemplo, en Suiza está prohibida, pero no en otros animales. Entonces, aquí va y esto está relacionado con la segunda bondad o beneficio que ha traído el reconocimiento de la dignidad, que es que hay un contenido programático que busca un progreso constante hacia el bienestar de todos los seres, incluidos, por ejemplo, el bienestar animal. Es decir, que lo que se intenta es de que se vaya reconociendo protecciones a los animales y que tales reconocimientos vayan siempre hacia adelante y nunca retrocedan. Entonces, aquellos reconocimientos o derechos que los animales vayan ganando no puedan quitarse sin justificación razonable, por ejemplo, en estado de necesidad. Pero en un estado normal, donde no hay necesidad o urgencias, los derechos de los animales deberían respetarse y deberían ir reconociéndose progresivamente hacia más derechos. Y finalmente, es importante que veamos que el reconocimiento de la dignidad animal no solamente implica no abusar de ellos o no causarles dolor innecesario, etcétera, sino que también se habla de un tratar con respeto, que es también una concepción que se tiene de la dignidad humana, que es tratar con respeto y con dignidad al otro. Es decir, que no se sometan los animales a humillaciones, por ejemplo, a modificaciones de sus cuerpos, que no solamente les causen daño y dolor, sino que podrían causar que sean vistos como menos inteligentes, etcétera. Y eso se ha discutido mucho en en la literatura. Ah,
ustedes pueden ver acá un círculo que dice texto aquí y es que he puesto el link de este libro que está en inglés, pero pueden traducirlo si es que no saben inglés o quienes saben inglés pueden empezar a leerlo. Me parece muy interesante. Ahora bien, algo similar ha ocurrido en la ley en España en el 2023, en la ley 7/2023 que se promulgó el 28 de marzo, en la ley de protección de los derechos y el bienestar animal de los animales, donde se señala que el principal objetivo de esta ley es regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad. Y más adelante se señala que, atendiendo a una evidente demanda social, regular el uso de los animales en actividades culturales y festivas, estableciendo unas condiciones de uso acordes con su dignidad como seres sensibles. Entonces, vemos que el reconocimiento de la dignidad animal ya no solamente es algo exclusivo de Suiza, sino que ya se está viendo en otras partes. Y también hay una sentencia, bueno, hay muchos ejemplos, pero yo encontré esta sentencia, bueno, en realidad la encontré en la exposición que alguien más hizo sobre la dignidad animal, pero que me parece interesante y es que en una sentencia de un tribunal en Israel se estableció lo siguiente: un animal es como un niño, es una criatura indefensa, ninguno de ellos puede defenderse sin defender sus derechos, ni defender sus derechos, su honor y su dignidad. Yo creo que muchas veces la referencia que se hace a la dignidad en en algunas sentencias o declaraciones puede ser muy vaga y puede olvidar lo que el término dignidad significa, es decir, la base de los derechos humanos, una protección consistente y robusta de la persona contra los ataques de los demás, etcétera. Y muchas veces creo que se tiene que tener cuidado en cómo usamos los términos, sobre todo si somos abogados, porque los términos tienen un significado y ese significado debería respetarse lo más posible. ¿Por qué? Porque si usamos dignidad, por ejemplo, en uno y otro tema, sin estar discutiendo lo que la dignidad realmente significa, es decir, una protección del ser humano o una protección de los animales en este caso, que lo proteja como un valor absoluto sobre el cual no deberían haber interferencias y sobre el cual nadie debería ejercer violencia, por ejemplo. Si uno no habla en esos términos, uno puede banalizar el término dignidad y poco a poco podría perder su contenido y lo que la dignidad significa. Es por eso que creo que muchas veces se tiene que hablar de dignidad con con mucho entendimiento de lo que el término dignidad significa, de tal forma que podamos, que cuando hablemos de dignidad animal, no usemos dignidad animal como un término banal, solamente hablando de que el animal es digno de respeto, sino que cuando usemos el término dignidad animal podamos señalar que sí existe en el animal un fin último que necesita ser protegido por su vulnerabilidad y que tiene que ser protegido contra los ataques de terceros y del Estado. Entonces, es la importancia de poder proteger un término, porque solamente así vamos a poder proteger su importancia y esa importancia de poder trasladarla a los demás animales. Ahora bien, el segundo tema del que quiero hablarles hoy día, y antes de pasar a este tema, para recalcar el tema de la dignidad, es que estas conversaciones sobre la dignidad animal se han hecho solamente desde un punto de vista continental, es decir, del derecho europeo. Obviamente nada en el derecho americano, porque en el sistema americano no se habla de dignidad humana, pero no hay una conversación sobre la dignidad animal todavía desde un punto de vista latinoamericano, pese a que los tribunales constitucionales han desarrollado el concepto de dignidad humana de forma muy rica. Sobre todo la Corte Constitucional de Colombia tiene una sentencia que desarrolla la dignidad humana de forma muy extensa, eh, reconociéndola como un derecho que en realidad tiene tres aspectos, que es la protección de la integridad, la autonomía, pero también la provisión de el poder cubrir las necesidades básicas. Entonces, creo que hay una
falta de conversación de la dignidad animal desde un punto de vista latinoamericano. Ahora bien, vamos a hablar sobre la universalidad del derecho animal y para este tema me he basado, voy a presumir mis libros aquí, en este libro fabuloso de Charlotte Blattner que se llama Protecting Animals Within and Across Borders, que significa protegiendo a los animales dentro y fuera de las fronteras. Y es un libro de derecho internacional, pero que también toma, que hace una bonita recopilación de los reconocimientos de la sintiencia animal en todo el mundo. Y bueno, vamos a ver, vamos a partir por lo que Charlotte Blattner parte, y es el problema de la externalización de la crueldad. Y es que actualmente nosotros vamos a ver que empresas multinacionales, que en realidad son las que tienen la mayor parte de los animales en el mundo, porque sabemos que la mayor cantidad de animales son animales domésticos destinados al consumo humano, cerdos, pollos, vacas, y todos estos animales están en un 99% en propiedad de empresas multinacionales que operan en industrias como en industrias que están localizadas en diferentes países. Y esas industrias son muy parecidas a la industria farmacéutica, cosmética, la química o de alimentos, eh, que, cuyas operaciones traspasan fronteras, es decir, procesan algo en India, procesan otra parte en Brasil y venden todo en Estados Unidos o en Europa, o lo que se produce en Europa después se traslada a Latinoamérica, etcétera. Y la expansión de la producción agrícola, que eso significa, o sobre todo la producción agrícola, ha llevado a los estados a competir entre sí a través de sistemas regulatorios que ofrecen a los productores laxitud en el bienestar animal. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando vemos, cuan- cuando esas empresas transnacionales buscan más eficiencia económica, por lo general, esta eficiencia económica se traduce en que están buscando aquellos países que no tienen una fuerte capacidad de protección animal. Por ejemplo, producir carne en Europa podría costar mucho más que producir carne en un país que no tiene sistemas regulatorios de bienestar animal como el Perú, por ejemplo, porque producir carne en Europa significa que tienes que respetar el espacio que se debe dar a los animales, se debe cuidar aspectos veterinarios, proveer a los animales de espacio, alimento, agua suficiente, etcétera. Hay muchos costos, pero en Latinoamérica eso no pasa. En Latinoamérica puedes explotar y usar a los animales como mejor quieras, puedes salvar esos costos que no necesitas hacer, pero que podrían beneficiar a los animales. Entonces, eh, hay una laxitud en el tema de los estados muchas veces para atraer productores, lo que hacen es desaparecer o no redactar leyes de protección animal. Debido a que los productores e inversionistas prefieren una intervención gubernamental nula o baja, es de esperar que la trayectoria de la competencia en el derecho animal siempre sea hacia la laxitud. Y pese a que los expertos en competencia regulatoria aún no han examinado la trayectoria en el derecho animal, es decir, que se hayan hecho estudios sobre cómo esta laxitud funciona en el derecho animal y en las protecciones animales, sí que se han hecho este tipo de análisis en lo que es el trabajo infantil o el trabajo mal pagado. Y para esto se utiliza un marco teórico que se llama marco teórico de Murphy, y en este marco usando este marco se puede concluir que existe un alto riesgo de competencia en la laxitud en el derecho animal debido a la desregulación, eh, competencia en la reubicación corporativa en la laxitud, competencia por cuota de mercado en la laxitud y enfriamiento regulatorio. Eso es lo que dice Charlotte Blattner en su libro. Así, una falta de regulación internacional de bienestar animal lleva siempre a la laxitud con efectos desastrosos tanto para los animales como para seres humanos. Para combatir este impacto de de la globalización en los animales, Charlotte Planner explica que no podemos confiar en un consenso común de los estados que pueda traducirse en un tratado internacional,
porque llegar a tratados internacionales es muy difícil. Convergir en un común denominador que pueda unir a los estados es muy difícil. Hay muchos tratados, muchos borradores de tratados internacionales para derechos humanos que nunca han visto la luz, que nunca han sido promulgados, porque es muy difícil que los estados se pongan de acuerdo. Y para esto, Charlotte Blattner propone realizar una protección extraterritorial de los animales. ¿Y en qué consiste esto? Eh, Las leyes extraterritoriales que se han usado mucho en la protección de seres humanos, sobre todo de crímenes terribles como genocidio o tráfico de personas, esas leyes extraterritoriales ofrecen una oportunidad para que los estados respondan de manera oportuna a los problemas globales creados por la industria animal. ¿Qué pasa? Que los estados adoptan leyes con alcance extraterritorial. Por ejemplo, una ley que en Bélgica, una ley que señala que el acto de homicidio será condenado con 30 años de cárcel sin importar si fue cometido en Bélgica o fuera de Bélgica. Entonces, hay actualmente disposiciones normativas que eh, no están limitadas al territorio nacional de los estados, sino que intencionalmente señalan que si son cometidos incluso en cualquier otro estado, se pueden perseguir en ese estado particular. Y para esto existen dos bases, existen dos justificaciones que permiten que un Estado pueda perseguir crímenes fuera de su territorio. Y el primero es la personalidad pasiva o activa y el segundo es la universalidad. Y estos dos bases es la que también Charlotte Blattner eh, jala como para poder proponer que se puede hacer una persecución de delitos contra los animales fuera del territorio. Por ejemplo, sabemos que los estados europeos protegen a los animales de la mejor forma en comparación con el resto del mundo. Entonces, un estado o los estados europeos podrían establecer normas que persigan la crueldad animal sin importar si tal crueldad fue hecha dentro del territorio europeo o si fue hecha en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, pero para eso se necesitan justificaciones y la primera justificación es la personalidad activa o pasiva, que está referida a la nacionalidad de la persona que infringe. Por ejemplo, se va a perseguir a todos los europeos que cometan actos de crueldad animal, incluso si los cometen en Latinoamérica. Y es posible pensar en aplicar el derecho animal usando este principio mediante el otorgamiento de la nacionalidad a los animales. Y aquí les, eh, les presento algunos ejemplos de pasaportes que actualmente se expiden para los animales. Y vamos a empezar diciendo que no, ningún estado reconoce actualmente a los animales como nacionales, sí, pero Charlotte Plattner habla de que sí se puede pensar en un tema de nacionalidad de facto. Y para eso presenta algunos ejemplos de pasaportes que actualmente algunos países eh, emiten para diferentes animales. ¿Qué pasa? A medida que las personas comenzaron a viajar con sus animales de compañía con mayor frecuencia, cada vez más estados comenzaron a emitir pasaportes para mascotas que cumplen con una gama más amplia de funciones que las tarjetas de vacunación. Los pasaportes para mascotas son documentos individualizados para un animal, y de tal forma que son documentos personales. Y el modelo de pasaporte que, por ejemplo, emite la Unión Europea requiere que exista una fotografía del animal, su nombre, su especie, raza, nacimiento, fecha de nacimiento, color, etcétera. Y el formato y la portada son iguales a un pasaporte o muy similares a un pasaporte de un ser humano.
La característica más notable de los pasaportes para mascotas es que existen de forma independiente del dueño. Es decir, no importa si el dueño se mueve, si el animal se mueve con el dueño o no, el pasaporte siempre viaja con la mascota y el pasaporte pertenece a esa mascota independientemente de si el dueño desaparece o si el animal no tiene un dueño. Y Charlotte Plattner explica que desde la perspectiva del derecho internacional y desde la perspectiva de Estado, del derecho del Estado, expedir un pasaporte de esta naturaleza para las mascotas es un acto cuasi gubernamental. El pasaporte es diseñado y producido por las autoridades gubernamentales, quienes luego lo transfieren a los veterinarios para luego expedir el pasaporte al animal en cuestión. Los animales de compañía no son los únicos que tienen estos pasaportes, sino también vamos a ver que el Reino Unido y los Estados Unidos exigen que los caballos, sobre todo los caballos que viajan para competiciones, sean identificados y documentados mediante estos pasaportes. Entonces, como había mencionado, ¿no? La característica es que el pasaporte existe con independencia del dueño, sino que pertenece al animal, etcétera. Y el segundo fundamento sobre de cómo podríamos proteger a los animales extraterritorialmente es mediante la universalidad. Y es que, por ejemplo, ¿cómo se ha hecho con relación con el genocidio? El genocidio es un acto criminal que puede ser perseguido en diferentes países con independencia de dónde fue realizado. Si un nacional o si cualquier persona de, por ejemplo, yo de Perú, eh, o yo no, pero una persona de Perú comete un acto de genocidio en Bangladesh y luego esa persona viaja, por ejemplo, a Suiza, las autoridades suizas pueden someter a esa persona a un proceso criminal por un acto de genocidio, sin importar que esa persona no sea ni nacional de Suiza, ni que el acto criminal haya sido cometido en Suiza. Entonces, es así como se han reconocido que existen algunas crímenes que por su gravedad, sobre todo los crímenes contra la humanidad, los crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio, eh, son tan graves que se reconocen como universales, como erga omnes, y que en el consenso internacional se entiende que pueden ser perseguidos en cualquier lugar del mundo, como había explicado. No importa si eres nacional o si el acto criminal fue realizado en ese territorio, cualquier país, si hay la disposición política, puede perseguir esos crímenes. Entonces, lo que plantea Charlotte Blattner y lo que demuestra en realidad es que actualmente sí existe un consenso ampliamente compartido entre los estados sobre el tratamiento que los animales deben recibir, sobre todo en cuatro aspectos fundamentales. El primero es el reconocimiento de la sintiencia animal, el segundo es la condena de la crueldad animal, el tercero es la adopción de principios de trato humanitario y el cuarto, el compromiso de evitar el sufrimiento animal. En esta presentación me centraré en la sintiencia animal y en el compromiso eh, de eh, perdón, y en el bienestar animal como principio general del derecho. Pero antes de eso, me gustaría fijar bien en claro qué es un principio general de derecho en el derecho internacional. Y para esto, cuando uno quiere saber qué es un tratado internacional, qué es costumbre internacional, o en este caso, qué es un principio general del derecho, lo que tenemos que hacer es irnos al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y en este artículo se define eh, los principios generales del derecho como los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Actualmente esto de naciones civilizadas ya no se
repite o se trata de evitar esta parte, porque inicialmente este estatuto fue escrito hace muchos años, cuando todavía había un sentido eurocéntrico del derecho internacional y que los países europeos eran civilizados y otros no. Entonces, ¿qué pasa? Ay, perdón. Se entiende que los principios, un principio general de derecho son aquellos principios que los estados o casi todos los estados reconocen en sus ordenamientos o sistemas jurídicos. Por ejemplo, todos los sistemas jurídicos del mundo se puede decir que tienen una administración y un acceso a la justicia. Entonces se entiende que el acceso a la justicia es un principio general del derecho. Entonces, de manera similar, lo que ha hecho Charlotte Plan es identificar que, primero, con relación con la sintiencia, un gran número de países actualmente reconocen la sintiencia animal. Pero antes de eso, me gustaría ver este cuadro que tenemos enfrente y vamos aquí en donde dice disponible, van a poder ver el cuadro y van a poder acceder a su información. Y es un cuadro de Global Animal Law y que demuestra qué países han reconocido como mínimo una ley de protección animal. Y solamente los países que ustedes ven en plomo, por ejemplo China y algunos países africanos, o casi todos los países africanos, todavía no tienen una ley de protección animal. Pero los demás países, como mínimo, sí tienen una ley de protección animal. Y como vemos, yo me animaría a decir que es como 2/3 del mundo actualmente tienen una ley de protección animal. Y basado en esto, lo que podemos decir que es que actualmente un gran número de estados reconocen a los animales como seres sintientes, porque estas legislaciones eh, que existen en el mundo o reconocen la sintiencia de forma explícita o la reconocen de forma implícita. Entonces se entiende que casi todos los estados en el mundo se oponen a los actos más despreciados contra los animales y exigen que los animales sean tratados humanamente y que se reduzca su sufrimiento. Podemos encontrar en las normas legales referidas a los animales declaraciones tales como, por ejemplo, el objetivo de esa ley es proteger a los animales de la angustia, el dolor y el sufrimiento. O proteger la vida y el bienestar de los animales, o podemos encontrar también legislaciones que digan, nos basamos en la responsabilidad del ser humano hacia sus semejantes, u otras leyes pueden decir, por ejemplo, nadie puede causar dolor y sufrimiento a un animal sin una buena razón, o vamos a prevenir el infligir dolor y sufrimiento innecesarios a, a los animales, entre otros tipos de fórmulas legales. Entonces, según Charlotte Blattner, la centralidad de la sensibilidad animal en las leyes de protección animal de los estados es prueba de un consenso universal emergente entre los estados de que la sensibilidad animal es un punto de entrada para la protección material de los animales y la lógica rectora detrás de las leyes que regulan nuestras múltiples relaciones con ellos. Y también Charlotte Blattner va a decir que eh, cuando un Estado promulga o aplica leyes de protección animal basadas en la sensibilidad, se evidencia su compromiso con la sensibilidad o con la sintiencia. Aquí he puesto sensibilidad, pero mil disculpas por eso, sino que el traductor de Google erróneamente traduce sintiencia o sentience en inglés como sensibilidad, cuando lo correcto es sintiencia. Y Charlotte Plattner también habla de que si no se reconoce la sintiencia, al menos se reconoce el bienestar animal, pero también lo cierto es de que el tema de la sintiencia es un concepto que ha sido reconocido más que todo en el derecho interno de los estados. Pero cuando uno va al escenario internacional, es decir, al escenario de los tratados internacionales o de la costumbre internacional, el tema de la sintiencia es prácticamente no existente, pero sí que podemos encontrar, no sintiencia, pero sí el tema del bienestar animal. Y vamos a ver que, por ejemplo, actualmente la Organización Mundial de Sanidad Animal
OIE, porque antes esta organización se llamaba Oficina Internacional de Episodias. Entonces, vamos a ver que esta organización, la OIE, está diseñada para garantizar, si bien inicialmente su tarea era garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos y en el comercio internacional. Lo cierto es que desde el año 2001, la OIE y sus 182 países miembros, es decir, casi todos los países del mundo, anunciaron un nuevo enfoque que estaba cuyo principal propósito ya no era la sanidad animal y la sanidad de productos que eran comercializados internacionalmente, sino que ahora su nuevo enfoque es mejorar el bienestar animal. Y desde entonces la organización de la OIE ha declarado que el bienestar animal es uno de sus mandatos. Y desde 1968, perdón, no me quiero adelantar acá. Y bajo la OIE, actualmente se han establecido diversos grupos ad hoc para redactar normas internacionales de bienestar animal. Y si ustedes van a la página web de la OIE, van a poder ver que hay diferentes códigos que cubren, entre otros aspectos, el transporte de animales, el sacrificio y la matanza de los animales. Y estos códigos, por ejemplo, hay el código para el traslado, el transporte de animales terrestres, establece cómo, de forma muy detallada, eh, eh, cómo es que se tiene que trasladar un animal, cómo se los tiene que bajar de los camiones al matadero, cuánta altura tienen que tener estos camiones. Son muy, muy detallados y estos códigos están muy influenciados por una visión científica, porque la OIE no trabaja con políticos, sino con científicos. Y esos científicos redactan estos códigos que actualmente estos códigos no tienen la calidad de tratados internacionales, pero sí tienen la calidad de lo que se conoce como soft law, es decir, como estándares internacionales y que deben ser respetados. Entonces, y esta categoría de soft law o derecho blando en español es una categoría aceptada entre las fuentes del derecho internacional. Entonces, sí que este bienestar animal que está contenido en los códigos de la OIE representa material y representa una norma no vinculante per se, pero una norma estándar en el derecho internacional. Ahora vamos a ir a la segunda parte, que puede demostrar también la universalidad del bienestar animal, y es, por ejemplo, eh, eh, los convenios que desde 1968 el Consejo de Europa ha ido promulgando y de forma más concisa, el Consejo de Europa hasta la fecha ha redactado y ha promulgado 5 convenios que están referidos al transporte internacional de animales, a la protección de animales mantenidos con fines agrícolas, a la protección de animales para el sacrificio, al convenio para la protección de animales vertebrados utilizados con fines de experimentación y el convenio para la protección de los animales de compañía, que como ustedes ven son de 1987, 1986, entonces desde mucho antes, ya dentro de la región europea, se reconocía el bienestar animal de forma regional, no solamente nacional, sino de forma regional. El propósito de estos convenios es prevenir daños causados a los animales, garantizando su bienestar y equilibrando de la forma más estricta posible los intereses humanos con los intereses de bienestar animal. Y ahora vamos a hablar uno de mis temas favoritos, que es el relacionado con el bienestar animal en el derecho de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es la organización más importante en temas de comercio internacional. No sé si es la única, pero sí que todos los países que quieren comercializar internacionalmente, es decir, yo diría que
todos los países, tal vez con excepción de Corea del Norte, son parte de la Organización Mundial del Comercio y las reglas de la Organización Mundial del Comercio son muy estrictas. Prohíben, por ejemplo, la competencia desleal entre estados y esta organización tiene un tribunal, tienen órganos de ejecución, hay una regulación y un control entre países de forma muy estricto respecto a cómo los países van a comercializar de la mejor forma. Entonces, ¿qué pasa? En, Me parece que es en el año 2014 salió a la luz una sentencia del tribunal o del órgano de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio que se conoce como el caso CIAS o el caso FOCAS en español. Y este caso dio origen a los informes más recientes sobre el bienestar animal y atrajo mucha atención por parte de la comunidad internacional. ¿Qué pasa? Que me parece que es el año 2008, la Unión Europea prohibió la importación y colocación de productos derivados de focas en el mercado de la Unión Europea mediante su régimen de focas, así se llamaba, el régimen de focas, que establecía que ningún producto que fuera derivado de focas podía ser comercializado en la Unión Europea. Y me refiero a, por ejemplo, abrigos de piel, etcétera. Y fue exclusivamente centrado en las focas porque aparecieron muchos videos de cómo se le sacaba la piel a las focas prácticamente vivas o cómo es que se mataba o se mata hasta ahora focas para la obtención de sus pieles. Pero ¿qué pasa? Canadá es uno de los productores más importantes de pieles de foca. Entonces, esta prohibición y prácticamente todo el mercado de estos productos derivados de focas estaba en la Unión Europea. Entonces, prohibir esta comercialización de productos derivados de focas, principalmente pieles, en la Unión Europea prácticamente significaba el fin de esta industria en Canadá, una industria millonaria. Entonces, Canadá inició una queja ante el órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio, argumentando que la Unión Europea violaba las obligaciones bajo bajo las leyes de la Organización Mundial del Comercio. Y cuando el órgano de apelaciones tuvo que resolver este caso, se centró en uno de los artículos que establecía que una de las excepciones por las cuales un Estado puede establecer barreras al comercio era la protección era la protección de la moral pública. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, el órgano de apelación concluyó que las prohibiciones de importación y acceso a los mercados de focas de productos derivados de focas impuestas por la Unión Europea eran necesarias para proteger la moral pública de la Unión Europea y por tanto estaban cubiertas por el artículo 20 del Acuerdo General de la OMS para aranceles aduaneros y de comercio. En este caso, se declaró este Tribunal Internacional de la OMS, de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, declaró que el sufrimiento infligido a las focas contravenía los valores públicos de la Unión Europea hasta tal punto que establecer un límite al número de focas que debían sacrificarse o, por ejemplo, establecer sistemas de bienestar para estas focas no era una opción para el público europeo, que no quería una regulación de la matanza, sino que quería el fin de la matanza de estas focas. Y por lo tanto, una solución tal no iba a contribuir significativamente a abordar las preocupaciones morales públicas de la Unión Europea con respecto al bienestar de las focas. Este caso, el Seals Case o el caso Focas, es conocido como una decisión histórica porque confirmó explícitamente que las preocupaciones por el bienestar animal pueden anular las obligaciones establecidas por el régimen de la Organización Mundial del Comercio. En el caso Seals, la Unión Europea argumentó que su objetivo era proteger a las focas del sufrimiento
Y es el panel o el tribunal, el órgano de apelaciones, encontró que tal justificación, es decir, proteger a las focas del sufrimiento, era una justificación válida desde la perspectiva del derecho comercial, porque los ciudadanos de la Unión Europea tienen un entendimiento compartido de que cómo es que se mataba a las focas, habían visto videos y había habido mucho movimiento social. Y por lo tanto, las preocupaciones del público europeo, de los consumidores europeos, habían sido expresadas eh, y que tenían que respetarse. El panel, en este caso, el órgano de apelaciones, estableció claramente lo siguiente. Estamos convencidos de que las pruebas en su conjunto demuestran suficientemente que el bienestar animal es una cuestión de naturaleza ética o moral en la Unión Europea. Las doctrinas y medidas internacionales de naturaleza similar en otros miembros de la OMC, si bien no son necesariamente relevantes para identificar el objetivo elegido por la Unión Europea, sí ilustran que el bienestar animal es una cuestión de responsabilidad ética para los seres humanos en general. Por lo tanto, me animaría, y bueno, Charlotte Blander lo señala expresamente en su libro, la universalidad, existe una universalidad en lo que es la sintiencia animal, porque muchos países han reconocido la sintiencia animal en sus legislaciones, pero también existe una universalidad en, del bienestar animal, sobre todo en reconocimientos de tratados internacionales y también en este caso de la Organización Mundial del Comercio, que me parecería que es una de las organizaciones internacionales más poderosas, porque como digo, es la organización que regula el comercio transnacional. Entonces, lo que hace Charlotte Bladner es mostrar que existe una dimensión de universalidad en la sintiencia animal y en el bienestar animal, y lo que ella propone es de que sí se puede esperar que en el futuro el derecho animal pueda lograr que haya protecciones extraterritoriales de los animales. ¿Y cómo podría hacerse eso? Por ejemplo, establecer que aquellas empresas que eh, tienen operaciones en India o, por ejemplo, en países asiáticos o en Latinoamérica que se ha demostrado que han infligido dolores o que han infligido crueldad contra sus animales de forma muy grave, que sus directivos puedan ser procesados en la Unión Europea, que puedan ser procesados en países que realmente toman en cuenta y cuidan de la protección animal y de la sintiencia animal o del bienestar animal. Y bueno, vamos a ir ahora vamos a terminar con ese tema de la universalidad de la protección animal y ahora voy a hablar sobre los animales como sujetos de derecho en la teoría de Visacurki. Vamos, mm, perdón, estoy con dos pantallas, así que tengo que partir. Ok, ok. La universalidad del bienestar animal, perdón. Ok, los animales como sujetos de derechos en la teoría de Visacurki. Y para esta parte me he basado en, bueno, ahorita les muestro el libro, pero existen dos autores que han trabajado el tema de los animales como sujetos de derecho en la teoría del derecho. Y es Matthew Kramer, que tiene un artículo que se llama sobre los derechos eh, no recuerdo el nombre ahora mismo, que lo cité acá, pero discúlpenme, está en inglés, pero lo que dice Matthew Kramer en este artículo es de que cuando un ser demuestra que puede ser afectado, que tiene un valor intrínseco como el que la sintiencia da, es un ser que sí puede verse beneficiado o eh, vulnerado por determinadas leyes legales. Entonces, se puede decir que aquellos seres sobre los que se puede reconocer sintiencia pueden ser sujetos de derecho y sujetos de derechos. Y basado en esta teoría, lo que hace Misa Kurki en su libro de 2019, que es este libro, eh,
a Theory of Legal Personhood, eh, que también está en español por si acaso. En este libro lo que Visakburki hace es tomar esta ya reconocida teoría de Matthew Kramer, que además se llama la teoría del interés, es decir, que los seres sintientes tienen intereses y que esos intereses pueden verse beneficiados o pueden verse vulnerados. Entonces, lo que esta teoría, lo que Visakburki hace es desarrollar en base a esta teoría del interés una teoría de la personalidad jurídica. Entonces, ambos autores se refieren a que existe vamos a partir por el hecho de que existe una correlación entre deberes y derechos, pero esta correlación no es única, sino que existen diferentes correlaciones en el sistema jurídico y este tema de las correlaciones y posiciones jurídicas ha sido desarrollado por Hohlfeld todavía en 1919 en un artículo que se llama sobre los conceptos básicos del derecho y Hohlfeld lo que señala es de que en el derecho se pueden reconocer al menos 8 posiciones. Y tales posiciones son derecho, deber, libertad, no derecho, potestad, sujeción, inmunidad e incompetencia. Entonces, si ustedes se centran en la primera línea que dice derecho-deber, vamos a ver que hay una correlación entre lo que es un derecho y es un deber. Es decir, cuando una persona carga con un deber, este deber está dirigido a otro o a otros en general. Y ese otro u otros, que son beneficiados por ese deber, se supone que tienen un derecho. Esto se ha malinterpretado en el sentido de que, como ustedes muchas veces habrán escuchado, es de que solamente aquellos que pueden tener un deber pueden tener un derecho, pero eso no es cierto y Visakburki lo explica muy bien en este libro y es de que uno no necesita ser poseedor de deberes para ser poseedor de derechos, sino que es suficiente que uno sea un ser sintiente sobre el cual respecto al cual existan deberes de otros que lo protegen a él. Y si otro tiene un deber de no hacerme daño a mí, significa que yo tengo ese derecho a no ser dañado. Ahora bien, este libro, y esa es la portada de la traducción al español de la teoría de Visakburki sobre la personalidad jurídica, en este libro lo que hace Visakburki es establecer que existen diferentes, como había mencionado, diferentes posiciones jurídicas y lo que él desarrolla es de que no solamente existen posiciones jurídicas, sino que existen plataformas o existen incidentes de la personalidad jurídica y él divide los incidentes de la personalidad jurídica entre incidentes pasivos y incidentes activos. Y entre los incidentes pasivos, él señala que, por ejemplo, incidentes pasivos de la personalidad jurídica, uno podría ser la protección de la vida, la protección de la libertad, la protección de la integridad corporal o la protección de determinados intereses que un sujeto pueda tener, es decir, derechos en el sentido más simple. Por ejemplo, otro podría ser la capacidad de ser parte de derechos especiales como el derecho de propiedad o tener legitimidad procesal para poder acceder a la justicia, etcétera. Y también habla sobre incidentes activos que están más que todo referidos a la capacidad de contraer obligaciones, de firmar contratos o de poder cometer crímenes y ser procesados criminalmente, poder responder ante la justicia, etcétera. Es decir, tener responsabilidad legal. Entonces, lo que hace Visakburki es analizar cada uno de estos incidentes de la personalidad y cuando analiza los animales, Visakburki concluye en lo siguiente. Él señala, por lo tanto, los animales son sujetos, sí, son sujetos de derecho, pero con respecto a la ley de bienestar animal en lo que refiere al aspecto pasivo sustantivo. Es decir, que existen actualmente legislaciones que protegen intereses de los animales y por lo tanto los animales, como sujetos beneficiados de tales leyes de bienestar animal, son sujetos de derecho con respecto
respecto a tales leyes de bienestar animal. Sin embargo, y Visa sigue, sin embargo, no se justifica clasificar a los animales como personas jurídicas porque los animales solo están dotados de escasas protecciones fundamentales y carecen de la mayoría de los demás incidentes de la personalidad jurídica. Y lo que hace Lisa en su teoría de la personalidad jurídica es decir que uno es persona solamente cuando el derecho le reconoce a ese sujeto una gran cantidad de incidentes de la personalidad. Es decir, no solamente que tus intereses básicos estén protegidos, o al menos intereses como no ser dañados sin necesidad, por ejemplo, sino que para ser persona tú tienes que tener una serie de incidentes protegidos, que no solamente incluya no hacerte daño sin necesidad, sino que proteja tu vida, te dé acceso a la justicia, te dé la capacidad para tener propiedad, te dé la capacidad para poder firmar contratos y que también te considere como un sujeto que pueda ser responsable eh, por crímenes o por faltas, etcétera. Y Visa señala que los niños, por ejemplo, sí que tienen muchas de esas instancias reconocidas porque se protege su vida, los animales pueden tener propiedad, perdón, los bebés, los niños pueden tener propiedad. En muchos casos, los niños también pueden acceder directamente a la justicia, etcétera. Entonces, al tener muchas más incidentes de la personalidad, son personas jurídicas, pero los animales, lamentablemente, no, porque los animales solo son reconocidos en un aspecto muy pequeño del derecho y por lo tanto son sí sujetos de derecho, pero con respecto, repito, a las leyes de protección animal, pero no alcanzan a tener tantas protecciones como para ser reconocidos como persona jurídica. Espero que esto haya quedado claro. Pero si es que todavía tienen más curiosidad al respecto, he puesto el libro, pueden hacer clic aquí en las diapositivas y van a poder encontrar el libro y decirles que voy a poner las diapositivas también en mi página de academia, entonces pueden buscar allí. Ahora bien, yo he hablado de que los animales pueden tener derechos porque mientras existen obligaciones de las personas de respetar a los animales, significa que los animales tienen derechos correlativos. Pero hay un artículo muy interesante de Saskia Tutsi que se llama Así una teoría de derecho legal animal, derechos simples y fundamentales, y ella hace una diferenciación entre lo que es tener un derecho simple, como el que acabo de describir, y un derecho fundamental, es decir, un derecho que realmente proteja, tal como, por ejemplo, Donald Dworkin definió los derechos como protecciones, como esferas de protección o como eh, murallas de protección contra las interferencias de otros, que exista un núcleo que esté fuertemente protegido. Y los derechos fundamentales son justamente eso, son derechos que no se pueden vulnerar o que se pueden solamente balancear, pero nunca infringir de manera arbitraria. Y lamentablemente los animales todavía no tienen esta clase de derechos fundamentales, pero como repito, sí tienen derechos simples. Y actualmente existe este artículo, originalmente estaba en inglés, pero ahora tienen la traducción al español. Y bueno, respecto a este tópico, lo que quisiera decir es de que respecto a lo que es la teorización de los derechos animales, todavía desde mi punto de vista hay una falta de teorización respecto a los derechos de los animales como derechos obtenidos, a un principio de progresividad para los derechos animales, por ejemplo, discutir qué son derechos adquiridos y cómo es que los animales podrían acceder a más derechos y que esos derechos no se los puedan quitar arbitrariamente. El principio de no regresividad para los animales, básicamente también relacionado con la progresividad, y teorizar también derechos que vayan más allá de la integridad física y mental, que es usualmente del tipo de derechos que se hablan, y me refiero a que podría empezar a teorizarse derechos que hablen de la autonomía o derechos que hablen de la igualdad, no solamente igualdad de los animales con las personas, sino también derechos que puedan discutir
o teorizaciones que puedan discutir la igualdad entre diferentes especies animales, etcétera. Y nuevamente he puesto el link para este texto en este botón. Ahora, espero que no me esté extendiendo mucho, pero voy a hablar ahora sobre la agencia animal y ese tema es uno de los que más me apasiona porque es básicamente el tema de mi investigación. ¿Qué pasa? Que mi primer encuentro con el tema de la agencia animal fue en este libro que tienen acá, que se llama Los animales son parte de la clase trabajadora, de Jason Rival. Y en este libro lo que hace Jason Rival es discutir cómo es que los animales no son aquellos seres sin voz que normalmente escuchamos, ese término, son los sin voz, las víctimas, etcétera, sino Jason Rival discute cómo es que en la historia los animales sí tuvieron una voz y cómo los animales se han impactado en nuestra sociedad actual, cómo los animales no solamente eran sujetos o son sujetos de protección o de abuso, sino que son reales actores y cómo es que los animales son los autores de muchas cosas que actualmente tenemos en nuestra vida, como caminos, como protecciones laborales, etcétera. Yo aconsejo leerlo porque es muy fácil de leer, es muy corto y les va a dar una introducción a lo que es la agencia animal. Y existen diferentes definiciones de lo que es la agencia animal. Por ejemplo, en este libro, Jason Rival señala que que la agencia animal es la capacidad de influir en la propia vida, por ejemplo, la capacidad de una vaca de influir y guiar su propia vida. Leslie Irving señala que es la capacidad de acción voluntaria, o también Eva Meyer, que en su libro Cuando los animales hablan, eh, dice que que la agencia animal es la capacidad de los animales de influir en el mundo de una manera que exprese sus deseos y su voluntad. Entonces, la definición que yo manejo de agencia animal es la capacidad de acción voluntaria que permite a los animales influir en sus propias vidas, en su entorno y en sus relaciones de una manera que expresa sus deseos, voluntad y decisiones. Y nuevamente el link para el libro. La agencia es diferente a la sintiencia. Vamos a partir por ese aspecto, porque la sintiencia reconoce que los animales son sujetos con capacidades subjetivas de dolor y placer, pero la agencia, por otra parte, reconoce una cosa totalmente diferente y es que los animales no son meros sujetos pasivos, sino que son agentes activos. La sintiencia es una experiencia que se siente como yo soy el que está viviendo una experiencia. Yo soy al que le están haciendo daño. Yo soy al que le está cayendo los rayos del sol y me siento a gusto. Pero la experiencia de la agencia es totalmente diferente. La experiencia de la agencia dice algo como, soy yo el que está haciendo esto, soy yo el que está corriendo, soy yo el que elige dónde ir, soy yo el que quiere estar con esa persona, el que desea esto, el que consigue esto. Y si bien estas diferencias son bastante grandes entre la agencia y la sintiencia, incluso es importante considerar que para que exista agencia no necesita haber sintiencia. Por ejemplo, hoy en día se habla de la inteligencia artificial como agente, pero sí que cuando un ser sintiente experimenta una limitación en su agencia, va a sufrir. Entonces hay un impacto directo en la sintiencia de los animales. Y Dale Jamieson escribe lo siguiente: para muchos organismos la agencia es un medio para recopilar información y les permite buscar placer y evitar dolor. Y también es importante considerar en la relación sintiencia-agencia que una vida sin dolor no es suficiente para una buena vida, sino que también es importante prosperar desarrollando la agencia. Entonces, no es necesario que a uno lo traten con respeto, sino que uno debería tener la capacidad de buscar sus propios placeres, de buscar sus propios fines, etc. Y actualmente existe un reconocimiento implícito de la agencia animal en la ley y recientemente Visa Turquía ha publicado este artículo
en el que A Bird's Eye View of Animals in the Law está en inglés, pero en este artículo Visa señala que actualmente sí existe un reconocimiento implícito de la agencia animal en el derecho y esto se ve claramente en esas normas, regulaciones respecto a los daños que causan los animales. Por ejemplo, regulaciones que establecen que los daños que causa una vaca o un animal van a ser responsabilidad del dueño. Estas regulaciones reconocen que los animales se mueven por sí solos, que pueden causar daños, etc. Y de tal forma que dice Bisakur que los animales son seres autónomos en el sentido de que pueden hacer cosas por sí mismos. Y esto lo vamos a ver explícitamente cuando escuchamos sobre el término semoviente, que en el diccionario de la lengua española está definido como semoviente es que se mueve por sí mismo, y también la segunda definición que he encontrado en el diccionario es res doméstica. Y vamos a encontrar que en los códigos civiles, cuando se habla de semoviente, por lo general se hace referencia al ganado, pero podría hablarse de cualquier animal en general. Ahora bien, algunos códigos civiles se refieren como había mencionado, se refieren a los animales como bienes que se mueven solos o seres movientes. Y un ejemplo de muchos es el Código Civil de México, que establece que los animales, en su artículo 753, los móviles son móviles por su naturaleza, los cuerpos que puedan trasladarse de un lugar a otro, ya sea que se muevan por sí mismos. Y cuando el código reconoció esto, evidentemente no tenía en mente inteligencia artificial o seres o robots autónomos, sino que se estaban refiriendo específicamente a los animales. Y como conclusión en este aspecto podemos encontrar que la agencia animal ya está reconocida en la ley y que tal reconocimiento actualmente se limita al potencial de los animales para causar daños y desorden. Pero eso no es el límite en cómo los animales pueden ser actores en el derecho, sino que actualmente vamos a ver que los animales ya están progresivamente actuando en el derecho. Y en el mismo artículo que señalé de Visa Kurki, él señala que progresivamente y debido a las demandas sociales, estamos pasando de un régimen puro de propiedad, es decir, un régimen que solamente entiende a los animales como seres que pueden causar daños y desorden, y estamos progresivamente yendo a un régimen de más que propiedad. Es así como lo describe Visapurki. Y en un régimen de más que propiedad, los animales tienen el potencial de transmitir información relacionada con su bienestar, sus preferencias, necesidades, deseos y sus miedos. Por ejemplo, las demandas sociales por la mejor protección de los animales de compañía están obligando actualmente a jueces a considerar las preferencias de las mascotas en los famosos casos de custodia para mascotas. Y solamente como un ejemplo de los muchos que ahora existen, voy a presentar el caso de Indy. Entonces, ¿en qué consiste el caso? Indy es un perro, era un perro de 4 años que fue adoptado en el 2015 por Carmen y Luis. ¿Y qué pasa? Esta pareja se separó en el año 2017, 2 años después de que adoptaron a Indy. Y en el 2019, Luis presenta una demanda pidiendo la custodia compartida de Indy. Entonces, obviamente, la juez se encontró en un conflicto entre qué debo hacer con este perro, que es una propiedad que era copropiedad de estas dos personas que antes eran pareja, pero además el perro no solamente es cualquier propiedad, sino que es un ser sintiente. Entonces, lo que hizo la jueza muy inteligentemente es ordenar una audiencia especial para verificar a quién prefería Indy entre estas dos partes en conflicto. Y lo que en esta audiencia se hizo es ver prácticamente a quién, India, a quién quería más o con quién quería estar, ¿no? Y la juez en la sentencia dice, del reconocimiento realizado en la audiencia no surge evidencia de que Indy tuviera cariño hacia Luis. Y de hecho, se mostraba nerviosa y temeroso cuando Luis intentaba acariciar a Indy. Y como consecuencia, la juez concedió custodia total a Carmen. Es decir, que bajo una
teoría, bajo una concepción de la propiedad, se hubiera podido decir, ok, va a haber una custodia compartida, vamos a solamente ver quién va a sufrir más, Luis o Carmen. Pero en este caso, la jueza entendió que el perro, Indy, era también un tercero en disputa, era un tercero con intereses y que sus intereses eran mucho más importantes probablemente que lo que pudiera sentir Luis y Carmen en ese momento. Obviamente que los sentimientos de Luis y Carmen también fueron tomados en cuenta, pero lo novedoso de este caso es que también se tuvo en cuenta los intereses del perro. Y esta es la foto verdadera de Indy y Carmen cuando estaban saliendo de la corte. Entonces, cuando hablamos de la agencia, y este es un tema con el que ya voy a concluir, es de que estamos hablando de la agencia como lo que los animales no solamente son recipientes de protección son sujetos de protecciones eh, y que son seres sin voz, sino que cuando hablamos de agencia reconocemos que los animales, además de ser sujetos y sujetos que deben ser protegidos, también son sujetos que deben ser escuchados y más que sujetos, son actores, son seres que impactan en la vida social de los seres humanos y que pueden muy bien impactar en el derecho y que tienen voces que pueden ser escuchadas y que deben ser escuchadas si es que existe un interés de proteger su bienestar. Y mil disculpas por no haberlo puesto acá, pero existe recientemente la legislación española que a inicios del 2023 estableció una nueva ley de protección animal y en esta nueva ley establece un régimen sobre cómo es que se tienen que llevar a cabo estas peticiones de custodia de perros después de divorcios o después de separaciones. Y claramente se dice que en esos casos el juez debe prestar especial atención al interés del animal. Entonces, vemos que poco a poco los animales también están siendo vistos como ac- actores en el derecho, en el sentido de que sus decisiones también tienen un impacto para otros sujetos de derecho, como en este caso. La decisión de Indy, que más que una decisión fue como que la forma en la que Indy se relacionó con Carmen importa y ese interés está impactando activamente en el derecho. Y ya para finalizar, hablando, se me ocurrió esto, que también podría ser sujeto a debate y a mucha más teorización, es que cuando hablamos de agencia se discute mucho de si los animales en algún momento podrían ser responsables por sus acciones. Y Visa Kurki, también en el mismo libro Teoría de la Personalidad Jurídica, señala que no existen limitaciones conceptuales, que los animales muy bien pueden ser sujetos a responsabilidad criminal o civil en la legislación. Y con limitación conceptual, Kurki dice que no hay limitación a que el legislador pueda establecer que los animales que maten a un ser humano van a ser sometidos a pena de cárcel o a eutanasia. Muy bien puede el legislador redactar ese tipo de legislaciones, pero sí que hay limitaciones morales y consecuentes. Y Dale Jamieson dice que en la mayoría de los casos los animales actúan por necesidad. Entonces, hay un tema de necesidad por el cual los animales no deberían ser sujetos a responsabilidad, pero Kurki también señala que responsabilizar penalmente a los animales por sus actos y castigarlos puede ser manifiestamente injusto eh, e ilegal. La traducción está mal hecha acá. Injusto e ilegal. Y también se observa que desde el punto de vista penal, ninguna de las dos teorías de la persecución penal podría realmente tener éxito en relación con los animales, porque primero, desde una teoría retributiva moderna, los animales no son moralmente responsables por el daño en el grado requerido, en el sentido de que ellos puedan haber teorizado que realmente yo quería causar daño y quería causarle daño a sus familiares y todo este tema de planificar un crimen y llevarlo a cabo. Los animales
Probablemente no actúen de esa forma o no sean seres planificadores, aunque en eso yo tengo mucha duda, pero bien no pueden, no van a cumplir con los conceptos requeridos para esa teoría retributiva de la condena penal. Pero tampoco desde una teoría de disuasión, es decir, de disuadir a las personas que no causen crímenes bajo apercibimiento de que vayan a ser llevadas a la cárcel, porque no podemos trasladar esa disuasión a los animales porque no podemos explicarles cómo es que funcionan cómo es que funcionan nuestros sistemas de obligaciones y nuestro sistema penal. Eh, entonces, lo que dice Visa Kurki es que en realidad solo hay una clase de seres dotados indiscutiblemente de una personalidad jurídica onerosa, es decir, que pueden ser sujetos de responsabilidad, que son los seres humanos adultos en su sano juicio. Pero Dave Jamieson sí dice que podrían existir otras formas de control de conducta, como por ejemplo la prisión preventiva. Y también tenemos que tener en cuenta que en muchos sistemas hay castigos para los animales. Por ejemplo, los perros que atacan a personas por una o dos veces son sujetos de eutanasia. Entonces, desde un punto de vista analítico, sí se puede decir que esta es una forma de responsabilizar al animal. Entonces, en un sistema que realmente tome en cuenta la sintiencia animal, este tema de eutanasiar a los animales por sus actos no debería estar permitido. Entonces, allí va otra idea que pueden tomar en cuenta. Y bueno, espero que no me haya extendido mucho. Muchísimas gracias y voy a estar feliz de poder responder a sus preguntas que me las pueden hacer llegar por correo electrónico, el correo que tenían en la pantalla. Muchísimas gracias.